Página 66. Conocimiento inútil, por Jim Franco y Rebel. 7.3. La voz del racismo. No obstante, hay una palabra sobre la cual, al parecer, no existe hoy ningún equívoco, una palabra empleada, según se cree, en el mismo sentido por todos los partidos y en todas las doctrinas, en todas las latitudes, es la voz racismo. Unanimidad tanto más afortunada y oportuna cuanto que el combate contra el racismo, la noción de racismo, su misma extensión a esferas sin relación con las razas y las etnias, se habla de racismo antihomosexual, o antijóvenes o antiviejos, la reprobación antirracista, universal y vehemente, la subordinación a esta prioridad de casi todas las demás consignas, la reducción al racismo de casi todas las violaciones de los derechos del hombre, han conferido a este problema un poderío emocional e ideológico preponderante, en el final del siglo XX, XX. El racismo ha relegado al segundo rango casi todas las otras causas humanas. Si se admite que el respeto a la persona humana y el deber de tratarla siempre como un fin y nunca como un medio pueden, en efecto, proveer la base de una moral universal y, en política, de un principio internacional, se puede entonces con razón y se debe evidentemente considerar la lucha contra el racismo como esencial en la defensa de los derechos del hombre. Pero la tendencia que prevalece en nuestra época es la de tener por graves las violaciones de los derechos del hombre solo cuando contienen un componente racista. Sin embargo, existen numerosos casos de atentados a la dignidad humana, de persecución incluso de exterminio, que tienen causas muy diferentes al racismo que proceden, por ejemplo, del fanatismo religioso, como en el Irán de la Revolución Islámica de Jomeini, o del fanatismo ideológico, como en la China de la Revolución Cultural o en la Camboya de los Khmer Rojos. Si la esclavitud moderna, en América del Norte y del Sur, fue alimentada por la trata de negros, en cambio la esclavitud en el mundo árabe, dentro del mundo negro en la misma África, en la antigüedad europea, luego la servidumbre en la Edad Media y hasta mediados del siglo XIX, en Rusia presentaban poco o ningún aspecto racista. Los esclavos o los siervos, en numerosos países y en las más diversas épocas, han pertenecido en la mayoría de casos a las mismas razas que sus amos o señores. ¿Eran menos dignos de lástima? Aristóteles juzgaba al esclavo inferior, por su esencia, al hombre libre, aunque uno y otro, lo más a menudo, fueran griegos o, por lo menos, el esclavo, aunque procediera de algún pueblo vencido, no se distinguiera en absoluto del griego por el color de su piel. ¿Merece por ello la tesis de Aristóteles nuestra indulgencia? ¿La relegación del esclavo al rango de subhombre se convierte en aceptable cuando no se opera según un criterio racista? Si la reducción a la esclavitud, durante la trata de los negros, adopta un carácter doblemente odioso por su racismo, continúa siendo la misma esclavitud lo que constituye lo esencial del delito de atentado a la dignidad humana. Si los blancos se hubieran limitado a despreciar abstractamente a los negros, quedándose en su casa y dejándolos a ellos en la suya, el daño hecho a los africanos, reconozcámoslo, aunque existiera moralmente, habría sido menos grave en la práctica y más fácil de corregir después. Si el racismo es una violación de los derechos del hombre, todas las violaciones de los derechos del hombre no se reducen al racismo. ¿De dónde viene que solo cuentan, según parece, y son juzgados abominables los atentados contra la libertad y la dignidad que se inscriben o pueden inscribirse en el catálogo de los comportamientos racistas? En el plano internacional se ha llegado así, durante los años 80, a hacer de Sudáfrica el gran reprobo y, por así decirlo, el único culpable del mundo contemporáneo. En la cumbre de los 7 países más industrializados, en Venecia, en junio de 1987, el jefe de la delegación canadiense definió el apartheid como the most important human rights issue of our time, el problema de derechos del hombre más importante de nuestra época. Pero si es un problema, en efecto, muy grave, una forma de maltrato inexcusable e insoportable,
pueden citarse muchos otros que lo son tanto, e incluso más, por ejemplo, los 600.000 Boat People vietnamitas muertos en la mar desde 1980, de los cuales el 40% eran niños. Sin embargo, los países industrializados aplican sanciones económicas a Sudáfrica y conceden, en cambio, ayudas económicas y créditos a Vietnam. ¿Qué valor puede, pues, tener una filosofía de los derechos del hombre que no es universal, es decir, que se aplica a ciertos hombres y no a otros? ¿Por qué se sanciona a Sudáfrica y no a Vietnam? ¿Acaso no cae, a su vez, en el pecado de discriminación racial, por otra parte, tan vigorosamente reprobado? ¿Por qué el apartheid se ha convertido en el supremo pecado contemporáneo, hasta el punto de aparecer a menudo, sin venir a cuento, en discusiones cuyo objeto no tiene nada que ver con esa aberración? Así, la noche de las elecciones generales británicas del 11 de junio de 1987, un inglés negro, laborista, que acababa de ser elegido diputado por el condado de Brent, comentó su victoria declarando en la BBC, «Brent no será libre mientras Sudáfrica no sea libre». ¿Qué tiene que ver Sudáfrica con las elecciones inglesas? Si ese diputado quiere decir que la señora Thatcher se ha equivocado al oponerse a las sanciones económicas contra Sudáfrica, que demuestre su tesis. Pero incluso si logra convencernos, no habrá demostrado al mismo tiempo que el Reino Unido no es libre. ¿Tiene sentido la frase cuando siempre ha habido pueblos libres y pueblos que no lo son, lo que no impide a los primeros serlo? No obstante, si admitimos la validez de esta aseveración en el sentido muy metafísico de que ningún hombre es verdaderamente libre mientras no lo sean todos, ¿por qué citar solo a Sudáfrica como ejemplo de país privado de libertad? Varios ejemplos más de sociedades esclavas actuales podrían venir a la mente. ¿Por qué, en el primer plano de la elocuencia ideológica contemporánea, Sudáfrica, aunque sin rival en el arte de oprimir, vuelve con una frecuencia tan repetitiva y obsesiva? Si ella viola indudablemente los derechos del hombre, la República Sudafricana no es, sin embargo, la única en hacerlo, ni muchísimo menos. ¿Por qué es, pues, casi la única en sufrir el oprobio? A ese privilegio se le descubre una causa general y una particular. La causa particular se relaciona con la importancia económica y la situación geoestratégica excepcionales de Sudáfrica. Convertida ya desde 1975 en una potencia africana de primer rango, la Unión Soviética trata de conseguir que la conquista del poder por los negros sudafricanos se efectúe en beneficio exclusivo del African National Congress, ANC, prosoviético desde el principio. Del mismo modo que en Namibia lo es la SWAPO, Southwest Africa's People Organization. La ANC podría, en la futura República Popular del África del Sur, desempeñar el mismo papel que el Derg de Mengistu en Etiopía. La Unión Soviética, apoyada por sus numerosos enlaces, conscientes o inconscientes, efectúa, pues, a propósito de Sudáfrica, en el mundo entero un trabajo de propaganda que es para ella de simple rutina, un trabajo en el que tiene una larga práctica y en el que ha experimentado muy pocos fracasos. Ello consiste en concentrar sobre el apartheid toda la indignación disponible en el planeta, describiéndolo como el mal absoluto, el mayor azote y una plaga tan incurable que no se podría osar, sin faltar a la decencia, plantear siquiera la cuestión del régimen que le sucederá. ¿Será democrático o totalitario? Si la Unión Soviética gana, si el curso actual prosigue, será ciertamente un régimen totalitario en el que los derechos del hombre serán todavía más violados que bajo el apartheid. Pero cuando se den cuenta, ello será indicio de que ya está sólidamente implantado. La izquierda y los liberales entonces reconocerán consternados su carácter totalitario. También ellos tienen una larga experiencia de tales desenlaces, y se consuelan. Su ardor en instarlos con sus deseos, incluso en provocarlos, corre parejas con su rapidez en olvidarlos cuando llega la hora de evaluar las consecuencias de las posiciones tomadas en el pasado.
En la misma África la condena del apartheid es casi el único tema sobre el cual los estados africanos llegan a ponerse de acuerdo cada vez que tiene lugar una cumbre de la OA, Organización de la Unidad Africana. Página 68.